humanidad, una idea quizá en peligro de extinción. Uf, la pregunta desde luego es potente para empezar. Es potente, sí. Hoy vamos a hacer un poco de detectives. Vamos a meternos a fondo en unas fuentes muy interesantes para intentar resolver un misterio que nos toca muy de cerca. Y es que la cosa se ha complicado mucho últimamente. Muchísimo. Con avances como la inteligencia artificial, que ya es capaz de escribir poemas, de mantener conversaciones, esas líneas que antes creíamos sagradas. Las que nos separaban de nuestras creaciones. Exacto. Se están volviendo increíblemente borrosas. Y esto nos obliga a pararnos y a replantearnos. ¿Qué significa realmente ser humano hoy en día? Una pregunta casi filosófica, pero que ya es tecnológica. Totalmente. Así que el objetivo de esta inmersión es analizar los 5 grandes frentes, los 5 desafíos que, según este material, están poniendo en jaque nuestra concepción de la humanidad. Vale. Pero ojo, que no se trata solo de hacer una radiografía de lo que somos ahora, la cosa va más allá. Se trata de preguntarnos qué queremos ser. Justo, y de paso, entender por qué, en un mundo tan obsesionado con el retorno de la inversión, a lo mejor apostar por las artes y las humanidades no es un lujo. Sino una necesidad para no perder el rumbo. Exacto. Y para empezar a desenredar esta madeja, hay una distinción en los textos que es absolutamente clave. A ver. La diferencia entre el concepto y la idea de humanidad. Un concepto, nos explican, es una generalización que sacamos de la experiencia. Vale. Vas a tu alrededor y ves miles de millones de ejemplos concretos. Es algo, digamos, descriptivo. Entiendo, es lo que somos. Una definición casi de diccionario biológico, por así decirlo. Exacto. Pero una idea, en cambio, es otra cosa. Es una herramienta intelectual. Una especie de vara de medir con la que juzgamos la realidad. Ah, No describe lo que es, sino que apunta a lo que debería ser. Es normativa, nos da una dirección. o sea que no hablamos de una foto de lo que somos, sino de un ideal, una especie de brújula. Justo esa es la palabra que usan las fuentes más adelante. Y para que se entienda bien, recurren a una analogía de Kant que es fantástica. ¿Sí? Kant decía que ideas como la libertad, Dios o la inmortalidad son lo que él llamaba ficciones necesarias. Fíjate. Nunca has visto la libertad paseando por la calle, no la puedes tocar. Sin embargo, es una idea indispensable para dar sentido a nuestra vida, a nuestras leyes, a nuestra moral. Claro. Pues la idea de humanidad funciona de una forma muy parecida. Es el criterio que usamos para juzgar si una vida es digna de llamarse humana. Entendido. No es una pregunta de biología, entonces es una pregunta de valores. Pues con esa brújula en la mano, vamos a navegar por el primer gran desafío que plantean las fuentes, el reto biológico. Y este nos obliga a mirar hacia atrás, a nuestro pasado evolutivo. La biología y la neurofisiología están desmontando pieza a pieza el pedestal en el que nos habíamos colocado. Totalmente. Es que esas cualidades que considerábamos nuestro patrimonio exclusivo, la razón, la capacidad de deliberar, la libre elección, Incluso la cultura o el uso de herramientas. todo eso, pues resulta que no es un interruptor de encendido o apagado. No es que nosotros las tengamos y el resto de animales no. Ya. Ahora se ven como un espectro, como un continuo. Existen en otras especies en diferentes grados. La diferencia es cuantitativa, no cualitativa. Claro, es que ya no es una anécdota. No, vemos cuervos que resuelven problemas que son, complejísimos. Y chimpancés con estructuras sociales casi políticas. Delfines con sus propios sistemas de comunicación. La lista es cada vez más larga. Y lo fascinante aquí es la implicación directa de esto. Ataca la noción misma de la singularidad humana, esa idea de que somos la joya de la corona de la creación. Claro. Si no somos tan especiales, entonces se prohíbe el especismo, esa creencia a menudo inconsciente de que nuestra especie es superior y puede disponer de las demás a su antojo. Pero esto tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Porque si no hay una barrera clara, ¿dónde trazamos la línea para los derechos, por ejemplo? ¿Abordan las fuentes esa polémica? No profundizan en la parte legal, pero sí en la consecuencia filosófica. Vale. Nos obliga a dejar de vernos como los dueños de la naturaleza y a entendernos como lo que realmente somos, una parte integral de ecosistemas complejos. No estamos por encima. Ni al margen de ellos. Es un golpe de humildad en toda regla que nos obliga a redefinir nuestra relación con el planeta. Es irónico. Mientras la biología nos dice que somos menos únicos de lo que pensábamos, otra fuerza, la tecnología, nos promete que podemos volvernos únicos de nuevo. O incluso sobrehumanos. Exacto. Y ese es el segundo gran frente que analizan las fuentes. Sí,
Es una tensión fascinante. Aquí el texto plantea un choque de trenes ideológico. Por un lado están los que llama bioconservadores. Que defienden que nuestras limitaciones naturales, nuestra mortalidad, nuestras fragilidades... Son parte esencial de lo que significa ser humano y debemos protegerlas. Y en la otra esquina, El optimismo casi mesiánico del transhumanismo, que ve esas mismas limitaciones como errores de diseño que la tecnología debe y puede corregir. o sea, para los transhumanistas nuestra biología no es sagrada, es simplemente la versión 1.0. Y está pidiendo a gritos una actualización. Precisamente. Para esta visión, lo que nos hace especiales no es nuestro intelecto, que, bueno, pronto será superado por la IA, Ya. sino nuestra biología. Una biología que está destinada a ser trascendida. Uf. Y si llevamos esa perspectiva a su consecuencia final, el panorama es vertiginoso. Con los avances en computación biológica, nanotecnología, la diferencia entre un ser humano y una máquina podría volverse, en palabras del texto, insignificante. Es que... De hecho, se cita una predicción del astrónomo Martin J. Rees que es para echarse a temblar. A ver, El futuro pertenece a las formas de vida inorgánicas. espera un momento. Para. Eso es aterrador y fascinante a la vez. ¿Las fuentes profundizan en cómo sería ese futuro? ¿Hablamos de una utopía o de la aniquilación total de la conciencia? No lo describen en detalle, pero plantean la posibilidad de que la humanidad, tal y como la conocemos, simplemente desaparezca. Desaparezca. No por una catástrofe, sino por una transición voluntaria, sustituida por máquinas superinteligentes o seres posthumanos que nosotros mismos hemos creado. Y ojo, que no hablamos de ciencia ficción lejana. Claro, ya está pasando. Pensemos en las interfaces cerebro-ordenador que ya se están probando. El camino que predice Rees, según algunos, ya ha comenzado. El desafío aquí es existencial. Estamos creando a nuestros sucesores. Entendido. Pasamos de vernos como animales a vernos como máquinas potenciales. El vértigo es considerable. Vale, hemos comparado a la humanidad con lo que vino antes y con lo que podría venir después. El tercer reto cambia el foco y nos pide que nos comparemos con nosotros mismos. El desafío antropológico. Exacto. Y este es quizás el más complejo. La fuente aquí señala algo muy interesante. Si observas a nuestra propia especie, las diferencias culturales, la enorme pluralidad de formas de vivir, son mucho más llamativas que nuestra biología común. Mucho más. El hecho de que todos tengamos un genoma similar palidece ante la diferencia entre un monje budista en el Tíbet, un broker de Wall Street y un indígena del Amazonas. Claro, biológicamente somos casi idénticos, pero en la práctica vivimos en universos simbólicos completamente distintos. Exacto. Y esto nos lleva a la idea clave de que la humanidad no es un simple hecho biológico, sino un proyecto normativo. Un proyecto. Es decir, algo que estamos construyendo y debatiendo constantemente. No hay una forma de ser humano, hay miles. Y como en todo proyecto, hay desacuerdos profundos. El texto habla de un conflicto normativo endémico. Pero si la humanidad es un proyecto y todos tenemos ideas distintas, ¿no estamos condenados a un conflicto perpetuo? ¿Mencionan si hay algún valor común que nos una? Mencionan que la búsqueda de esos valores es precisamente la tarea de las humanidades. Pero el punto de partida es reconocer el conflicto. Entiendo. La vida humana no se rige solo por la causalidad de la naturaleza, como una piedra que cae. Implica libertad de elegir. Por lo tanto, la humanidad no es una sola cosa, es múltiple. No somos un coro que canta al unísono. Somos una discusión a voces. Eso es, una discusión a voces. Me gusta esa imagen. De la escala humana, de esta discusión interna, las fuentes nos proponen dar un salto mortal. Y aquí es donde para mí el tema se vuelve realmente abrumador. El cuarto desafío. El desafío cosmológico. Nos obligan a levantar la vista y enfrentarnos al universo. Y la conclusión es demoledora. Sí, aquí la sensación es de vértigo absoluto. Somos, según el texto, marginales. Una mota de polvo en la periferia de una galaxia entre cientos de miles de millones, en un universo vasto y además finito en el tiempo. Para evocar esta sensación, se recupera una cita de Blaise Pascal que pone los pelos de punta. El silencio eterno de esos espacios infinitos me asusta. Es que es una frase que te deja helado. Resume perfectamente esa sensación de soledad cósmica. Y esta constatación de nuestra insignificancia tiene una dualidad. Por un lado puede llevar a la admiración, al asombro religioso, por otro puede provocar un pánico existencial. Claro. Y el texto añade algo crucial.
Ni siquiera la idea de que vivimos en un universo perfectamente ajustado para la vida, el llamado principio antrópico, es un consuelo real. ¿Por qué no? Parece una idea reconfortante, ¿no? Que todo esté ajustado para que estemos aquí. Lo sería si el universo fuera eterno, pero sabemos que no lo es. El destino final del universo es la muerte térmica. Uf. Un lugar inimaginablemente grande, frío, oscuro, compuesto solo por estrellas muertas y agujeros negros. Este final cósmico nos recuerda, de forma inevitable, nuestra propia fugacidad. Nuestro momento bajo el sol es infinitesimalmente breve. Exacto. Bueno, no es la clase de pensamiento que te anima a levantarte por la mañana. Da una perspectiva bastante radical a la preocupación por si va a llover el fin de semana. Le quita bastante hierro al asunto, desde luego. Pero esa es la idea. Obligarnos a confrontar nuestra fragilidad última. De acuerdo. Y después de ese baño de humildad cósmica, llegamos al quinto y último reto, el desafío teológico. Y este consiste en definir la humanidad en comparación con lo que estaría por encima, lo divino. Y aquí hay un matiz importante que subrayan las fuentes. Desde esta perspectiva, lo divino no es una simple construcción cultural, una idea que hemos inventado para consolarnos. Ah, no. Se plantea como una realidad que se revela a sí misma, que irrumpe en la historia. Vale. Entonces no es una idea que nosotros proyectamos hacia arriba, sino una realidad que, supuestamente, desciende hasta nosotros. Esa es la lógica interna de esta visión. Y en las grandes tradiciones monoteístas, el núcleo de este desafío es salvaguardar la distinción fundamental entre la criatura y el creador. Vale. El ser humano no es Dios, y cualquier intento de serlo, lo que la teología llama soberbia o hibris, es el origen de la deshumanización. O sea, que aquí la brújula de la que hablábamos al principio ya vendría, por así decirlo, de fábrica. No es algo que inventemos nosotros. ¿Y qué dirección marca? Marca una idea normativa muy concreta. Una vida humana plena sería aquella que se vive en armonía con los dones recibidos, la vida, el amor, reconociendo su origen y que permanece abierta a las necesidades de los demás. Entiendo. Es una visión que se resume perfectamente, como menciona el texto, en el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Ser plenamente humano es ser capaz de amar en esa doble dimensión, vertical y horizontal. Entonces, si recapitulamos, el cuadro es impresionante. Tenemos 5 espejos. El biológico nos dice que somos un animal más. El tecnológico, que podríamos ser máquinas o dioses. El antropológico, que somos un proyecto en perpetua discusión. El cosmológico nos reduce a una anécdota fugaz. Y el teológico nos define nuestra relación con lo trascendente. Cada uno de estos espejos nos obliga a cuestionar no solo qué somos, sino, y esto es lo importante, qué deberíamos ser. Exactamente. Y esto refuerza la idea central con la que empezamos. Todas estas preguntas no buscan una descripción objetiva de lo que somos. ¿No? Son preguntas que nos interpelan directamente sobre lo que queremos ser. La idea de humanidad no es un mapa del territorio, sino que funciona, como decías antes, como una brújula. Una brújula para orientarnos en un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Eso es. Las fuentes mencionan que para abordar estas cuestiones de forma completa se necesitaría recurrir a la filosofía, la teología, la tecnología, la ecología y la ética. Esto nos deja en una encrucijada muy clara. Sí. Estamos diseñando nuestro futuro como especie, enfrentando estos 5 frentes a la vez. Así que la pregunta final que flota en el aire es inevitable. Y es una pregunta sin respuesta fácil. Si estamos en esta encrucijada, con todos estos desafíos sobre la mesa, ¿a quién le damos el timón? Claro. ¿Qué disciplina debería tener la última palabra al escribir el próximo capítulo de lo que significa ser humano? ¿La ética? ¿La tecnología? ¿La ecología? ¿O la filosofía que intenta dar sentido a todo lo demás? La elección de esa voz dominante probablemente definirá el tipo de humanidad que seremos. Sin duda.